desde la asociación Luisa Picarreta, decorato en Italia, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Gracias, don Sabino. Entonces, con esta introducción hemos comenzado a comprender algo más. Nos decía, en un cierto momento, Luisa la Santa, seguramente todos ustedes lo saben, pero a mí me impactó mucho, no solo la dimensión como de conocimiento de su santa, desde el punto de vista popular, es decir, todos la consideraban así, sino incluso leer que en 1936, en el censo de ese año, en el registro civil municipal, Luisa está registrada precisamente así. Es decir, a nosotros habrían escrito Sabero Gaeta, periodista, María Rosaria del Genio, escritora, Picarreta Luisa, paréntesis, la santa. Es decir, es algo increíble porque me parece realmente absurdo que un empleado municipal se ponga a escribir algo así. Pero significa que esta conciencia popular sobre la veracidad de su santidad estaba tan impregnada que lo escribían casi como una profesión. Pienso que tal vez le hayan dado también contribuciones en algún momento, ¿no? Habrá un registro celestial que luego... Entonces, precisamente porque esta dimensión es tan pervasiva, es decir, casi me parece ver a la gente de allí, que la miraba como a una santa, pero no porque estuviera en un pequeño altar con velas encendidas delante, sino porque en su constante dimensión humana era seguramente un punto de referencia. Y entonces a María Rosaria del Genio, como todos saben, pero que también ha hecho otras cosas, además de haberse licenciado en letras, haber tenido cargos de responsabilidad en acción católica. Hoy podemos decirlo realmente en voz alta. Alta es una de las mayores expertas estudiosas de mística, ha sido una de las coautoras del Diccionario de Mística para las ediciones. Precisamente la Iberia Editrice Vaticana, y por lo tanto podemos realmente decir que hoy es un punto de referencia en los estudios de la mística y que se ha ocupado de Luisa. Tiene ciertamente un gran significado, porque por lo que la conozco, no se ocupa de algo que no valga la pena ser estudiado. Entonces, María Rosaria, no. Es solo porque te conozco de toda la vida y por eso sé bien lo que haces. En este sentido, por lo tanto, me gustaría pedirte que nos ayudes a comprender sintéticamente lo que permite una ocasión como esta. Mientras tanto, precisamente los fenómenos místicos que Luisa ha vivido, qué quieren decir, y luego algo que me gustaría pedirte que nos expliques, lo más posible, de manera sencilla, porque no es fácil de explicar seguramente, pero estoy seguro de que puedes hacerlo, ese paso que indicas en el pasar de hacer la voluntad de Dios, que es lo que normalmente escuchamos decir, que nosotros mismos decimos hacer la voluntad de Dios, nos parece la mejor manera de convertirse en santos, a lo que en cambio era la característica de Luisa, es decir, vivir en la voluntad divina. Gracias a Sabero, pero también gracias a toda la Asociación Luisa Picarreta, porque este libro es cierto que lleva mi nombre, pero se ha servido mucho de la colaboración de los Cosme. Se llaman los habitantes de Corato los Coraltini, en fin, por eso realmente. Entonces, yo, antes que nada, deseo hacer una pequeña premisa, es decir, cuando hablamos de mística, hoy indicamos 3 direcciones. Una es la de los fenómenos místicos, lo que se ve externamente o lo que no se ve externamente, pero que sigue siendo patrimonio de la persona, las locuciones, las visiones, no las vemos externamente. Mientras que, por ejemplo, vemos externamente los estigmas de Padre Pío, o bien la corona, la espina de Santa Rita. Entonces, hay cosas, fenómenos que se ven externamente, otros no se ven externamente, pero siempre son cosas excepcionales. Y estas cosas,
excepcionales también nos las enseña. El cardenal, que esta noche con nosotros, no, hacen la santidad. Son dones buenos, excepcionales de Dios. Sirven como carisma, por lo tanto, para algo dentro de la iglesia, pero no hacen la santidad de la persona. Por lo tanto, no podemos decir que Luisa, la santa, es santa porque externamente se veía algo, en sí no se veía absolutamente nada. Una mujer que estaba en una cama y, entre comillas, se lo tomaba por voluntad de Dios. Luego explicamos. ¿Qué significa aquí? Entonces los fenómenos, otra cosa son las experiencias místicas, es decir, muchas personas tienen una experiencia de Dios tan fuerte. Y también esto es un don gratuito, inmediato de Dios, que tienen la sensación precisamente de alguna manera de una presencia divina. Es muy difícil esto de entender. Aquí se puede decir solamente que, como dice Santa Teresa de Ávila, existen dos gracias. Una es la de experimentar estas cosas, de sentir pero no sentir así, de vivirlas interiormente. Aquí me viene a la mente también un verso de la Santa que dice: la dulzura entiende, no la puede quien no la prueba. Aquí esta situación de un encuentro específico con Dios en Jesucristo, muchas veces también a través de la humanidad de Jesucristo, es otra gracia, es la de poderla expresar. Y algunas personas tienen estas dos gracias. Como Santa Teresa, por ejemplo, que nos cuenta cómo vivía su relación de unión con Dios y nos lo hace entender. Muchas otras personas lo viven, pero no saben contarlo. Dice, no lo sé, bueno, es algo, quizás algo, un poco algo. Y el tercer hilo sería el de la vida mística. La vida mística es la vida de la gracia, por lo tanto también este don de Dios, pero dado a todos en el bautismo, por lo cual podemos decir, y lo decimos con fuerza, que todos los cristianos están llamados a vivir una vida mística. ¿Qué es la vida mística? Ahora debo prestar atención al horario y tener paciencia, porque cuando empiezo a hablar, si no me entusiasmo demasiado. Entonces, tengan presente la parábola del hijo pródigo, pero no el hijo pródigo, el otro hijo. Aquí lo digo porque para mí fue una experiencia. Aquí esta fue una experiencia para mí, una experiencia mística, es decir, cuando entendí lo que significaba. Entonces el hijo regresa, el padre celebra, el otro hijo está en los campos, dice qué sucede, que ha habido toda esta confusión. Le dicen, ha llegado tu hermano y tu padre ha mandado matar el ternero. Gordo, entonces está haciendo una gran fiesta. El otro hijo dice, ¿cómo está haciendo la fiesta? Este se ha llevado todo el dinero, se ha divertido como ha querido, regresa. Y mi padre también hace fiesta y no quiere entrar en la casa. Entonces, ¿qué sucede? Que el padre va hacia él y es Dios, como dice el Papa Francisco, nos lo repite siempre esto. Dice que Dios está allí y nos llama y nos toma. Él siempre lo dice esto, siempre parte de Dios. Entonces el padre sale y dice, pero tú ¿por qué no quieres entrar? Imaginemos un poco este diálogo. Y él dice, pero ¿cómo? Yo he estado siempre aquí, te he servido, escuchen los ecos, te he servido y tú nunca me has dado un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Ahora llega tu hijo descarriado y tú haces una gran fiesta. Y entonces, ¿qué dice el padre? Tú has estado siempre conmigo, lo que es mío es tuyo. Tu hermano estaba perdido y ha sido encontrado. No sabemos cómo termina el asunto. Sí, el hijo entra o no entra, ¿verdad? Esto no lo sabemos. Solo podemos imaginar que la bondad de Dios lo ha acogido y lo ha rodeado de tanto afecto que al final él también es así. Pero mira la diferencia. El padre dice, tú estás siempre conmigo.
has estado siempre conmigo y no te has dado cuenta. Esta es la vida mística, el saber que hemos sido creados a imagen de Dios, hemos sido redimidos por Jesucristo, todo el mundo ha sido redimido. Hemos sido hechos cristianos con el bautismo y luego tal vez vivimos como si no nos diéramos cuenta de esto. Aquí, tú has estado siempre conmigo, tú estás siempre conmigo, toma conciencia de ello. Esta sería la vida mística, precisamente, esa de la que luego hablará de manera muy concreta. Luego, la ordinariedad de la vida mística. Aquí, esto aún no significa ser santos, esto es otro tema, porque aquí está el cardenal que nos enseña también la diferencia entre santidad y mística, pero no es mi tarea esta noche y por lo tanto no hablaremos de ello. En cambio, hablemos de este tema, de esta pregunta que me hacía Servo, es decir, ¿cuál es el paso de hacer la voluntad de Dios a vivir lo divino? Querer o estar, dice Luisa, estar en la voluntad de Dios. Entonces, volvamos un momento a la parábola. El hijo, el mayor, quería las cosas, ¿no? Aquí siempre te he servido. Y el padre dice, ¿cómo? Tú estás en mi casa, estamos juntos, no te has dado cuenta de esta filiación. Aquí está la clave para entender esencialmente el paso de hacer la voluntad de Dios a estar en la voluntad de Dios. La clave es la palabra hijo. Esta es la palabra. Aquí, hacer la voluntad de otro significa, en esencia, que en acción básicamente se me pide y yo digo, bueno, te lo hago. Estar en la voluntad de Dios significa ser hijo, por lo tanto, de la misma naturaleza, del mismo estar juntos. Y aquí Luisa es muy clara. Miren, no se habla mucho de esto en la iglesia. Ahora el Papa no lo dice como lo estoy diciendo yo, porque lo estoy diciendo muy mal. Pero el Papa Francisco es un mistagogo realmente excepcional, porque siempre desde el inicio de su pontificado ha llevado adelante este discurso que nosotros somos hijos. La dignidad del hijo, la dignidad de estar con Dios, que Dios nunca se cansa, que Dios siempre nos acoge. Aquí vean, como siempre él hace este discurso, quizás digo tonterías, ahora está el cardenal delante, luego me dirá si me equivoqué y si me equivoco en algo. Aquí estoy contenta cuando hay obispos y hablo, porque digo que la responsabilidad es de ellos son los maestros de la iglesia. Si digo una tontería, ellos me pueden corregir, pero miren aquí la clave de lectura. Sentirse hijos y no más siervos. Dice que Jesucristo es el siervo de Yahvé, pero esa es otra acepción. Mientras tanto, es un lenguaje diferente. Volvamos al presente. El presente que dice siervo significa una cierta categoría. Yo mando sobre ti, yo gozo más que tú. Hijo, significa eres carne de mi carne, eres una sola cosa conmigo. No porque nos convirtamos en Dios, cuidado, pero Luisa nunca dice esto. Dice que sin embargo nosotros en el Hijo, y es esta toda, la valencia de la encarnación, nosotros en el Hijo somos hijos, no parecemos hijos de Dios, somos hijos. No sé si está claro como discurso. Ciertamente Luisa lo dice con muchas otras palabras que son incluso mucho más efectivas. Y también cuando describe sus fenómenos místicos, como por ejemplo, el primero es este endurecimiento, que luego debe expresarse en la obediencia, debe resolverse en la obediencia. Es uno de los mensajes de Luisa, la obediencia. Esto sería realmente algo para ver. Es cierto que incluso con los niños, ahora el discurso de la obediencia debe asumir, y hay una forma, como puedo decir también, una pedagogía diferente, pero la obediencia sigue siendo uno de los pilares de la vida social, porque si nosotros, además de cristianos y todo lo demás, porque si no tenemos la obediencia,
pero una constitución civil a unas normas es el caos. Entonces, ahí está, la obediencia, ella solo, con obedecer al sacerdote que le decía despiértate. Entonces él le hacía la señal de la cruz, ella se despertaba. Este es el primer fenómeno verdaderamente místico que ella luego nos cuenta de todas las maneras posibles. Y luego hay muchos fenómenos, las visiones, por ejemplo, que ella nos relata. ¿Por qué es interesante verlas? Porque cada una contiene un mensaje. En el momento en que nos habla de Cristo, pasión, Cristo que sufre, nos quiere decir precisamente la aceptación del sufrimiento, la transfiguración del sufrimiento en Jesucristo. En Jesucristo hubo la transfiguración del sufrimiento. En el momento en que nos cuenta la novena de Navidad, lo que ella ve, Jesús, niño pequeño feto, digamos, y luego que crece, luego que dice, estoy apretado en el vientre de mi madre, hace toda una poesía excepcional, esa se la recomiendo realmente. Esa novena de Navidad es algo excepcional para mostrar cómo ella logra captar con su sensibilidad de chica de 17 años. ¿Qué significa el don de una maternidad? Que la Virgen en ese momento vive, en el Adviento vive el don de una maternidad, momento a momento. Por lo tanto, quien es madre también puede identificarse en esto que nos dice Luisa. Y luego, por ejemplo, el matrimonio místico. Inés, también esto, el matrimonio es, en realidad, el vínculo más fuerte que Dios ha elegido vivir con nosotros. De alguna manera, hablamos de alianza, ¿no? Pero de hecho ya el Antiguo Testamento hablaba de esta experiencia del matrimonio. Y nosotros hablamos, los místicos hablan mucho del matrimonio místico. Y luego los dones de premonición, por ejemplo, que ella, sin embargo, nunca decía, haz así. Por ejemplo, les cuento solo una cosa y luego me detengo, porque debemos respetar los tiempos. Por ejemplo, había un señor enfermo y los hijos querían llevarlo a Roma, porque para así lo habrían curado, en su mente lo habrían tratado mejor. Y ella dice, pero quizás no es el caso de que gasten tanto dinero. El dinero les servirá para otras cosas. Quizás no es el caso, no dice, no lo lleven porque he tenido la revelación de que éste morirá. Piensen en la delicadeza para no hacer entender y hacer entender, entender y no entender, entender y no entender. Dice, pero quizás es mejor que no gasten tanto dinero. Y esto era un don de previsión. Sabía que él moriría, pero no se lo suelta en la cara como diciendo, mira que yo sé. Esto, entonces aquí está, es el discurso de la humildad que hemos hecho antes. Aquí, gracias. Obviamente lo que se nos ha contado es solo un resumen extremo de lo que encontramos en el libro. Habiéndolo leído, puedo garantizar que vale la pena, así que quien aún no lo haya hecho seguramente no se arrepentirá. Esto ha sido realmente solo un aperitivo. Desde la asociación Luisa Picarreta, decorato en Italia, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. La pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta.